Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuación con el programa de esta noche de martes, con el que comienza la semana para nosotros, y mientras que en la actualidad diaria, pues vemos la reforma del impuesto de plusvalías, que se podrá aplicar de dos maneras distintas. Pues en el programa de hoy vamos a hablar de historias humanas, de historias de personas cuyo trabajo se sitúa muy lejos de su lugar de origen, de Oviedo, de Gijón, de Avilés, de Siero, de Mieres. Son personas que trabajan a muchos kilómetros de distancia y que prestan un servicio a los demás, en dos ámbitos, como van a ver, completamente distintos, pero que están ubicados, desempeñan sus labores en países que poco o nada, muy poquito, tienen que ver con el nuestro. Son países en vías de desarrollo, son países donde se carece en muchos casos de lo más fundamental. Y lo más fundamental para una persona es sin duda la libertad. Pues en muchos casos hasta de eso carecen, ¿no? Ya no hablamos de lo que es la manutención diaria o lo que puede ser escolarizarse o lo que puede ser... No, vamos a comenzar por la seguridad y después vamos a hablar de la ayuda a los más desfavorecidos. En dos continentes, uno muy próximo en lo geográfico, como es África, y otro muy próximo en lo afectivo, como es América, más concretamente América Latina. Nos vamos a centrar en el programa de esta noche en personas que desempeñan su trabajo en Mali y en Honduras, a muchos kilómetros de distancia, pero con todas las ganas del mundo para ayudar y sacar a aquella gente adelante. Cabecera y comenzamos. Pues comenzamos el espacio de esta noche y tal y como les decíamos al principio en el programa de hoy, vamos a hablar de distintas personas que por su oficio, por su trabajo, desempeñan labores en favor de los demás. En muchos casos de personas tremendamente desfavorecidas, muy alejadas de nuestro territorio, a miles de kilómetros de nosotros, y personas que con su sacrificio personal tienen un trabajo completamente distinto al que podemos tener la mayor parte de nosotros, ¿no? No se trata de un trabajo de estos de te levantas a las 8 de la mañana, entras a trabajar a las 9:30, estás hasta las 3 de la tarde o hasta las 6 de la tarde, te vuelves para casa. No, vamos a hablar a continuación de personas que durante varios meses, durante un buen número de meses, van a desempeñar su labor a miles de kilómetros de distancia, y es que integrantes del Regimiento de Infantería Príncipe número 3, con base en el acuartelamiento Cabo Noval, están ya prácticamente a muy escasos días de subirse a los aviones que les trasladarán nada más y nada menos que hasta Mali. En esta ocasión, no van a Bosnia, ni van a Líbano, ni van a Irak, ni van a Afganistán, sino que van a Mali. Un país al que para muchos sería difícil hasta de situar en el mapa. Vamos a hablar a continuación con tres de los integrantes del contingente del Ejército Español que desde Asturias se trasladan hasta este país africano. Paso a presentarles. El teniente coronel Ricardo Velasco, teniente coronel en el Regimiento Príncipe y jefe del contingente en Mali. ¿Qué tal? Buenas noches. Junto a él, Marcos Canosa es capitán del Regimiento Príncipe. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y junto a él, Juan Coto, sargento primero, también del Regimiento Príncipe. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta misión a Mali? Porque, decía yo al inicio, muchos no sabríamos ni colocar en el mapa dónde está Mali más allá de en África. Bueno, Juan, el objetivo general de la misión de la Unión Europea en Mali es el mejorar las Fuerzas Armadas malienses, mejorar sus capacidades para que ellos puedan hacerse cargo de la seguridad de su propio territorio con garantía de seguridad y hacerlo sostenible en el tiempo. Tiene varios objetivos complementarios o más específicos, pero el objetivo general es mejorar a sus Fuerzas Armadas mediante el adiestramiento de su ejército de tierra, fundamentalmente. Una labor de entrenamiento, podríamos decir. Así es. Entrenarles. ¿Qué número de integrantes del regimiento se desplazan a la zona y cuándo? Porque decía yo que están ustedes prácticamente a punto de subirse para el avión. Ya han tenido un acto de despedida, creo, tremendamente emotivo. ¿Cuántos y cuándo?
Así es, el viernes pasado, este viernes 5 de noviembre, fue el acto de despedida del contingente en el acuartelamiento Cabo Noval. Bueno, el contingente es numeroso, ahora mismo es, si no estoy equivocado, la segunda misión más numerosa de las que tiene personal de Ejército de Tierra en el exterior. El contingente lo forman en zona de operaciones casi 600 efectivos. No todos han hecho la preparación bajo nuestro control. Desde aquí, desde Cabo Noval, partiremos aproximadamente a Mali unos 265 efectivos, que se complementan con más personal hasta llegar a aproximadamente unos 350 de la Brigada Aerotransportable, Brigada Galicia 7 a la que pertenecemos, y también forma parte del contingente personal de Infantería Marina, de la Armada Española y de otras unidades del Ejército de Tierra. Pero de aquí de Cabo Noval, de nuestro acuartelamiento asturiano, unos 265 efectivos y partimos, como bien dice, ya. La semana que viene comienzan los vuelos y en varias rotaciones nos desplazaremos desde aquí a final de mes de noviembre hasta la zona de operaciones, hasta Mali. Claro. Bueno, las labores que deben de realizar allí son de entrenamiento, pero ¿hay alguna otra labor de entrenamiento de las fuerzas allí? Pero ¿hay alguna otra labor complementaria que, dices, oye, una vez allí ya de paso tienen que realizar esto? Bueno, con ese objetivo general de entrenamiento, luego el contingente se compone de diversas unidades, cada una con sus cometidos específicos, y realiza cada uno los cometidos asignados. Es decir, hay personal que se dedica a adiestrar a las Fuerzas Armadas malienses como objetivo general de la misión, pero para que ellos hagan ese trabajo, que en el fondo es para lo que estamos allí, hay otras unidades que tienen que proporcionarles seguridad, como es el grueso del contingente que vamos. La unidad más numerosa es una unidad de entidad batallón, un grupo táctico, que es la que da protección y seguridad ya no solo a esos entrenadores en la realización de su trabajo, sino también la protección y seguridad necesaria para las bases en las que estamos alojados el personal de la Unión Europea. También hay personal que se dedica a labores logísticas, a garantizar el sostenimiento y la logística de todas las unidades españolas del contingente. Hay personal que se dedica también a labores de inteligencia, a personal que se integra en el propio cuartel general de la misión, a efectos de planeamiento, de operaciones, de logística, etcétera, etcétera. También contamos allí en zona, aunque no ha hecho la preparación con nosotros por su especificidad, con una unidad de helicópteros de transporte de personal y de carga. Y ya digo, todas esas unidades, cada una con sus cometidos específicos, remamos juntos para el fin último de la misión, que es el adiestramiento de las Fuerzas Armadas malienses. Claro. Bueno, ¿cuál es la situación de allí, de este país actualmente? Porque leía estos días que recientemente en el tiempo, que ha habido 2 golpes de Estado. Entonces, bueno, tampoco es que sea un país apacible. Si fuera un país apacible, tampoco a lo mejor tendrían que ir ustedes, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la situación de este país del que desconocemos tanto aquí, ¿no? No es un país muy común que salga en el telediario todos los días. Bueno, pues en Mali actualmente tenemos un conflicto armado de una intensidad media-baja que lleva varios años, empezó a través de una crisis de 2012. Realmente ahí estalló lo que sería la cuarta revuelta tuareg, es decir, este es un problema que viene ya desde lejos, desde la independencia de Mali. Sí que es cierto que en estos últimos años lo que tenemos es una degradación progresiva, tanto a nivel político como a nivel militar. Y en efecto, como ha dicho usted, en 2020 y en 2021 se han producido 2 golpes de Estado, consecuencia de la crisis política que hay en el país. Tiene muchos problemas, no solo políticos, también socioeconómicos. Es un país con uno de los índices de desarrollo humano más bajos del planeta, con lo cual eso arrastra muchos factores, y pues una situación de deterioro progresivo, si bien no llega a una situación crítica. Es un poco el panorama general. Hay numerosos grupos armados, varios de ellos yihadistas, que están en enfrentamiento directo con el gobierno, que son los que toman en mayor parte en las acciones hostiles, pero también otros grupos armados con sus propios objetivos políticos, que están además reconocidos por el gobierno, algunos participan incluso. Una situación compleja en general. Claro. Y bueno, ¿y cómo se prepara una misión de estas características? Porque entiendo que cuando van, ustedes me corregirán si me equivoco, ¿no? Cuando van a un país como Bosnia, bueno, no deja de ser Europa, cuando van a un país como Líbano, bueno, las costumbres más o menos son occidentales, pero cuando te vas a un país como Mali, ¿cómo preparas esta misión? Porque es como ir a la antítesis de lo que estamos acostumbrados del día a día nuestro. Entiendo que no se parece en nada la realidad del día a día de un señor de aquí con un señor de Mali.
No, efectivamente son realidades diferentes, pero miren, nosotros en las unidades día a día nos adiestramos a través de los programas anuales de preparación, nos adiestramos en adiestramiento general. Realizamos instrucción diaria de los cometidos, de instrucción táctica, instrucción técnica en el acuartelamiento, realizamos jornadas de instrucción continuada, salimos de maniobras y alcanzamos ese nivel deseable de adiestramiento. Cuando el mando luego nos designa como unidad que va a desplegar, iniciamos un periodo de adiestramiento operativo que dura de duración 6 meses, los 6 meses anteriores a desplegar, también conocido como el 4+2, en el cual hacemos tácticas técnicas y procedimientos específicos de la zona a la que vamos a desplegar, como en este caso como en Mali. Y ese periodo de adiestramiento operativo lo finalizamos con un ejercicio de integración y evaluación, y finalizamos aquí, que hemos finalizado ahora recientemente, con la fase de concentración en la cual todas las unidades que vamos a desplegar nos concentramos, valga la redundancia, en el acuartelamiento y realizamos pues, las últimas actualizaciones de inteligencia, la última información cultural y de la sociedad en la que vamos a ir, los peligros y amenazas que nos vamos a, o tenemos identificado que podemos encontrarnos allí, y para poder desplegar a las mejores condiciones. Socialmente, culturalmente, ¿cómo es aquello? Porque supongo que hablarán francés y dialectos de la zona. A ustedes también les han instruido en cómo comunicarse con aquella gente, entiendo, porque para que el contacto pueda ser más estrecho. Pero, ¿qué sabemos de Mali? Es decir, ¿qué saben ustedes de Mali, de ese día a día de ellos? Bueno, pues como ya le he comentado antes, es un país con un problema de desarrollo bastante grave. Es una sociedad muy variada y un montón de etnias diferentes. Realmente en muchos aspectos no es que sea no tiene nada muy particular. En el fondo es el trato con la población. Nosotros estuvimos presentes en un reconocimiento, el trato es bueno con toda la población. Para comunicarnos con ellos disponemos de intérpretes. El francés es como la lengua culta, por así decirlo. Claro. Hay parte de la población que sabe hablarlo. Nosotros podemos comunicarnos en ello y realmente con lo que se comunican es el bambara, que es un dialecto de la etnia, es la lengua de la etnia dominante, pero disponemos de intérpretes para poder tratar con todo el personal. Así que la comunicación como tal no es un problema más allá de lo obvio, de no disponer una lengua puramente común. Ya digo, el trato con la población en general es bueno, las percepciones son favorables a nuestra presencia y no nos supone, o no tenemos previsto que nos suponga un problema para desarrollar nuestras funciones. Claro. Bueno, sí, perdón. No, y si me permite, como dice el capitán, realmente nuestro idioma de trabajo allí en la misión es el inglés. Claro. La misión es de Unión Europea, la forman casi 1000 efectivos militares y también civiles, o más de 1000 efectivos, de 25 países de Unión Europea y otros 3 países no de Unión Europea, pero europeos. Entonces el idioma de trabajo nuestro es el inglés. El conocimiento de francés ayuda y de bambara, si bien uno puede ser un experto en bambara, por mucho que se prepare en ese 4+2 que decía el sargento primero, pero también en nuestra fase de preparación pues, se repasan ciertas expresiones de bambara y también de francés, para el que no domina el francés, que nos puedan en un caso de emergencia pues, sacar de alguna situación comprometida. Pero el idioma de trabajo es el inglés. Claro, claro. Militares españoles ya han estado en este país. Bueno, supongo que les habrán comentado, ¿no? Un poquito cómo va el tema. Sí, así es. Todos los contingentes, así está establecido. El contingente que regresa de la zona de operaciones, en este caso de Mali, casi al poner el pie a tierra en España, ya hace una jornada con el contingente que va a desplegar 6 meses después para actualizarle de primera mano en todos los aspectos que sean necesarios saber para comenzar esa preparación de 6 meses que decía el sargento primero. Y además todas las lecciones aprendidas, informes de post-misión, etcétera, etcétera, quedan recogidos en el Ejército de Tierra para que los contingentes puedan prepararse en base a la experiencia de contingentes que ya han pasado por allí. En concreto de nuestra brigada también, de la Brilat, ya ha participado varias veces en Mali. Ya no solo personal aislado, que siempre puede estar integrado en otros contingentes, sino como contingente, comunidades bases generadoras. Ya también hemos participado otras 2 operaciones en Mali con anterioridad y todos esos conocimientos se van trasvasando de unas unidades a otras. Recuerdo que uno de los coroneles al mando del regimiento que ha habido en los últimos años, en una ocasión que visitó este mismo programa, decía, hay que entrenar diariamente, un poco lo que decía el sargento primero, porque cuando te toca salir a jugar,
hay que demostrarlo entrenado. Si no entrenaste, estás vendido. En este caso entiendo que es así, aunque el entrenamiento sea en algunas ocasiones bueno, pues, duro y exhaustivo, pero cuando te desplazas a estos países entiendo que es donde dices, menos mal que esto ya lo había entrenado, ¿no? Sí, efectivamente. Los militares lo que hacemos en territorio nacional fundamentalmente es prepararnos. Prepararnos tanto para despliegue en una zona de operaciones o para los cometidos que, como bien hemos sabido en la última actualidad, nos puedan encomendar, ¿no? Independientemente de una proyección, como hemos visto, por ejemplo, en la operación Balmis. Entonces, nuestro día a día es prepararnos para en este caso, lo que hemos hecho particularmente es prepararnos para el despliegue malí. Y efectivamente, una vez que llega a esa zona, en el despliegue, uno constata que todas estas tácticas, técnicas, procedimientos que hemos identificado, lo que trabajamos en los adiestramientos generales, una vez que llegamos ahí a zona de operaciones, vemos que efectivamente funcionan, que nos permiten llevar a cabo la misión, en este caso la de UTM, como decía el teniente coronel, una misión de entrenamiento, pues nos permite, en el caso, por ejemplo, nuestro, o en el mío en particular, que estoy encuadrado en el Grupo Táctico de Protección a la Fuerza, pues estar capacitados y poder, nuestra misión de proteger y dar seguridad a los entrenadores que van a estar ahí entrenando al ejército maliense, pues vamos a poder ver y comprobar que con esa preparación funciona y que podemos llevar a cabo esa misión. Claro. ¿Cuáles son los principales peligros a los que se pueden enfrentar, los peligros potenciales a los que se pueden enfrentar en esa zona? Pues por probabilidad y estadística, aunque parece que no, los accidentes de tráfico y enfermedades, por un lado. Pues es uno de los riesgos más probables y que en el pasado más problemas han dado a la fuerza. Es un país donde hay un tráfico enorme y sin respeto a la seguridad vial. El que llega pasa. El que llega, exacto, no hay semáforos, ¿sabes? Y luego, pues, de enfermedades, de las muchas que hay, pues la más preocupante, la malaria, con diferencia, ante la cual se toma una medicación diaria. Y luego la que más nos preocupa y más justifica nuestra presencia es la de un posible ataque de los distintos grupos armados yihadistas que hay ahí. Realmente, por lo general, prefieren objetivos más vulnerables, como puede ser el propio ejército de Mali, y debido a la preparación de nuestra fuerza y nuestro equipo, y que luego realmente no estamos desplegados en las zonas más calientes del país, pero somos un objetivo rentable y tienen movilidad en la zona. Y ya ha habido un par de incidentes en el pasado. Entiendo, vacunados todos por el COVID, porque claro, la situación COVID allí no va a ser la misma que aquí. ¿Hay alguna vacuna más adicional por desplazarse a estas zonas? Sí, bueno, la del COVID es un requisito ahora mismo que marca el Ejército de Tierra y las Fuerzas Armadas Españolas y la misión, llegar a zona vacunado de COVID. Pero como para cualquier otra misión nos vacunamos del módulo básico, digamos, de una serie de vacunas que se actualizan y si alguna queda por ponerse se pone antes de desplegar, y en este caso particular de Mali, por ser un país en África, también recibimos la vacuna de la malaria, entre otras de las varias que nos ponemos para actualizar ese módulo básico que a veces es común para varias zonas de operaciones, no específico de Mali. Entonces, módulo básico complementado con vacunas específicas de esa zona y el COVID, por supuesto, también en este caso. Claro. Por el calendario que les ha tocado, pasan la Navidad allí. Entiendo que va a ser una Navidad completamente distinta a lo acostumbrado, ¿no? Bueno, en este caso, por el periodo que nos toca desplegar, de noviembre hasta mayo aproximadamente, pues coincide el periodo navideño. Qué duda cabe que se echará de menos ciertas cosas de la patria y de España, pero bueno, allí también el ambiente suele ser de camaradería, de cohesión y trataremos de vivirlo en las mejores condiciones posibles, con ánimo y con los medios que hay actualmente para comunicación con las familias, pues bueno, se mitigan un poco esas carencias afectivas del personal que queda aquí en España, pero sin problema. Bueno, ustedes se entrenan diariamente para un momento como este, es su trabajo, pero ¿cómo se preparan las familias? Porque entiendo que algunos estarán casados, otros estarán casados y con hijos, otros bueno, pues tienen a sus padres. ¿Y cómo se preparan las familias para decirles, por ejemplo, eso, este año en Navidad no estoy, me vas a ver por pantalla o ya me enseñarás lo que te trajeron los Reyes? ¿Hay también preparación para quien se queda en casa? Pues de una forma parecida a la que ha dicho el sargento primero Coto, que hacemos preparación general, pues de por sí, por la profesión militar, nuestras familias son conscientes de esta circunstancia y que tarde o temprano se despliega y es lo que debe ser. Entonces, mientras la familia sea consciente,
no supone ningún trauma ni ningún problema. Obviamente ya cuando sabemos fechas, que nos vamos a ir en un periodo, pues ya hay que explicar más en concreto, sobre todo limitar incertidumbres, explicar bien qué se va a hacer, quitar posibles miedos, buscar apoyos para las familias, a los niños hay que explicárselo de una manera que lo comprendan, también a los profesores de colegio, etc. Pero en la mayoría de los casos, si la familia es consciente que está implicada con la profesión militar, sabe que tarde o temprano vamos a desplegar y lo llevan con bastante naturalidad. En el fondo no es nada extraordinario. Claro. Bueno, Bosnia, Irak, Afganistán, Líbano, la experiencia es un grado. Quiero decir, cuando hay que mandar a alguien afuera, ustedes están en todas las quinielas. Sí o sí. Efectivamente, la experiencia es un grado, pero para algunas cosas es buena, porque muchos de los problemas a los que te vas a enfrentar al final son comunes, da igual que esté uno en Líbano, que en Afganistán, que en Mali, porque a veces los problemas no son específicos de ese escenario. Entonces la experiencia es un grado porque ya has podido enfrentarte a lo mejor a ciertos problemas en el pasado, has sabido cómo resolverlos, pero a veces la inexperiencia también es buena en el sentido de que el ánimo, las ganas de comerse el mundo y la moral pues va a tope para participar, sobre todo la gente que es la primera misión en la que participa o que no lleva muchas misiones, pues van con la moral también a tope y suplen esa falta de experiencia con el entusiasmo que es necesario. Aquí también casi todos tenemos experiencia en operaciones, no sé si el sargento primero también que ha participado en Afganistán, pues está de acuerdo con lo que digo yo. Sí, efectivamente. Lo bueno de cuando uno empieza, la primera vez que vas a una zona de operaciones, pues tienes ese entusiasmo propio. Probablemente será jamás gente más joven que lleva pocos años en el ejército y ese entusiasmo pues nos contagia a todos y sirve también para sacar adelante la misión, aunque efectivamente los que somos más veteranos, los que tenemos más misiones, que hemos visto pues otros escenarios, tenemos esa capacidad comparativa. Muchas veces igual nos podemos adelantar por la iniciativa porque ya tenemos esa experiencia previa, ¿no? Claro. Bueno, sus compañeros de Pontevedra se van a Irak, una zona que ustedes ya conocen y que entiendo que tampoco es nada fácil, ¿no? Así es, bueno, compañeros de Pontevedra y también de aquí, del Regimiento Príncipe, también la compañía de protección. Bueno, la misión es diferente, también es una misión de protección y seguridad en el marco de OTAN y también es un escenario complejo. Al final también tiene sus problemas de índole política que arrastra cierta inestabilidad el país y bueno, también, al igual que nosotros, están preparados en perfectas condiciones y estamos convencidos de que desde la lejanía mantendremos el contacto y de que les irá bien y les deseamos también la mejor de las suertes a ellos. Claro. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerles que hayan estado con nosotros, desearles toda la suerte del mundo en el cumplimiento de esa misión, en el cumplimiento de ese deber, porque, como bien decía, creo usted, allí hay fuerzas o elementos yihadistas que para garantizar la seguridad en casa muchas veces tienes que ir a plantarles cara allí. Mucha gente puede pensar, ¿y por qué se nos perdió allí? Que vayan los franceses, que eran la metrópoli allí, ¿no? Es decir, se trata de un poco de adelantar la defensa, entiendo, ¿no? Así es. Plantarles cara allí para no tener que sufrir sus consecuencias aquí, ¿no? Así es, tal y como dice, la seguridad de España no se basa solo en la seguridad dentro de nuestro territorio, sino que a veces empieza por la seguridad a muchos miles de kilómetros de España en aquellas zonas de interés para nuestro país. Claro. Bueno, pues les veremos a la vuelta, si les parece. Les veremos también, que siempre me llama la atención y me gusta ver esas imágenes cuando hay un clásico Madrid-Barça, se dice, ¿cómo se vivió en el mundo? Nueva York, Londres, tal. Y siempre salen las imágenes de los soldados españoles desplegados en Líbano, bueno, pues unos animando, en Líbano, en Afganistán, en Mali, unos animando a unos animando a otros, ¿no? Entiendo que el contacto con la actualidad española lo tienen, vía internet y que estarán pendientes de todo. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a los tres. Y nosotros, antes de despedirnos de ellos, antes de ir con nuestro siguiente invitado, que también bueno, pues presta servicio en otra faceta completamente distinta, como van a ver, y en este caso también muy lejos de España, como es Honduras. Bueno, pues en el regimiento han presentado y han estrenado recientemente un vídeo del cual han visto bueno, pues unas imágenes en el transcurso de esta entrevista, pero un vídeo con el cual vamos a finalizar esta primera parte del programa y que sirve como homenaje, bueno, pues, a todos los hombres y mujeres que conforman esta unidad de élite del Ejército Español que ahora despliega, aparte de sus efectivos, ahí en África. Les dejamos con el vídeo
Somos soldados. Somos soldados, de donde la niebla desviste al sol cada mañana, de donde todo dio comienzo. Somos soldados, de mirada noble, de vuelo bajo, para dejarnos ver en el momento preciso. Somos soldados, un oficio de valor, de vida y muerte, perseverantes, sobrios, discretos. Somos soldados, con el carácter que imprime el hórreo, el hierro y el carbón, con el carácter que imprime el norte. Somos soldados, de fe ciega en la victoria, de fe ciega en el equipo, de fe ciega en nuestro pueblo. Somos soldados. Somos soldados, herederos del tercio de Lombardía. Somos soldados con el valor de la tradición. ¡El pasado! ¡Honor! ¡El presente! ¡Orgullo! ¡Unidad! Nuestro siguiente protagonista a esta hora de la noche, bueno, pues nos va a contar una historia distinta que tiene tanto que ver con él en lo personal, como el proyecto en el que trabaja, pues a miles de kilómetros de nuestro Principado de Asturias, como es en un país en desarrollo, Honduras en este caso. Vamos a presentarles a continuación a Álvaro Ramos. Él es sacerdote misionero. ¿Qué tal, Álvaro? Correcto, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado Gracias por invitarme de que estés con nosotros esta noche. A priori, cuando estaba mirando los temas para hacer la entrevista, no te ofendas, pero es un sacerdote que no parece sacerdote. Bueno, no. Sí. No sé si tiene que haber un prototipo de sacerdote, pero de mano dije, puse Álvaro Ramos, lo primero que me salió fue un futbolista, que se llama Álvaro Ramos, y dije, este no es. Y luego cuando yo puse Álvaro Ramos misionero, ya me salieron fotos y dije, este no debe ser tampoco. No, pues sí soy sacerdote. La verdad es que no, yo no tengo una trayectoria como la típica de sacerdotes, aunque la verdad que si uno analiza un poco hay vocaciones de todo tipo y la mía pues no es la tradicional porque yo soy lo que llaman una vocación tardía. Yo soy de Madrid, estudié Derecho, trabajé de abogado, trabajé en las finanzas, pero luego la realidad en Honduras me hizo Vamos a comenzar un poquito por ti, si te parece, Álvaro, y luego vamos con el proyecto de Honduras, ¿no? Vamos con unas notas biográficas, porque esto ya fue lo que prácticamente me acabó de descuadrar. Álvaro Ramos es natural de Madrid, tiene 43 años, es licenciado en Derecho por ICADE y MBA por UNC Kenan Flagger en la Escuela de Negocios de la Universidad de Carolina del Norte, donde se especializó en bienes inmobiliarios, finanzas y empresas sostenibles. Tras terminar su formación, empezó a trabajar en Londres para el Bank of America, para después recalar en Azora, un fondo de inversión inmobiliario, y en la firma internacional de abogados Fretzels Backhaus Deringer. Un viaje a Honduras le hizo tener una particular visión de la cooperación, de la economía y de la vida. Dejó atrás su anterior vida para residir en este país, en Honduras, donde es misionero. Es decir, pasaste de ser lo que podríamos decir un tiburón de las finanzas a ser un misionero. Sí, bueno, de tiburón... ¿Cómo es este paso? Porque, a ver, si yo me paro antes del viaje a Honduras, bueno, este hombre controla el índice Nikkei,
el índice Dow Jones, levanta un teléfono y mueve una cantidad ingente de dinero. Y luego llega Honduras. Bueno, tampoco era tan importante. Yo era ni tan tiburón, ni en el mundo de las finanzas la gente es tiene los dientes tan afilados, algunos sí, pero la mayoría no. Ni tampoco es así como levantar un teléfono y movilizar muchas cantidades de dinero. Pues yo era una persona que me gustaba el mundo de la empresa y me sigue gustando, y me formé en eso, y como digo, me gustaba y trabajaba en eso y me interesaba, pero por otro lado también, gracias a Dios, pues podía ver a mi alrededor y tenía una sensibilidad respecto a las desigualdades del mundo, y eso me cuestionaba. O sea, ¿por qué a mí me va bien? Yo tenía más de lo que necesitaba, y veía gente que necesitaba ayuda. Entonces yo también veía como algo natural, si a mí me sobra, pues yo tengo que dar. Y luego ya no solo era que me sobra, sino es que también era mi obligación dar, porque era injusto que haya gente, en los viajes que yo hice a América Latina y mirando la pobreza, pues era injusto que en pleno siglo XXI haya gente pasando hambre, niños sin estudiar, niñas condenadas pues a ser esclavas, y que eso yo podía cambiarlo y tenía que cambiarlo. Y luego descubrí allí en Honduras una misión, típicas misiones de la Iglesia Católica. Esta tenía algunas cosas, típicas misiones me refiero a misiones que están donde los más pobres, atendiéndoles, cuidándoles. Sí. Pero esta misión en particular, que montó un misionero español que se llama el padre Patricio La Rosa, que sigue vivo, que es relativamente joven, tenía una cosa muy de empresa, podríamos decir, que era que todo el mundo tenía que participar, que ayudamos a la gente que ellos también quieren ayudar, que básicamente el que tenemos que producir, que las personas, todos pueden producir y todos pueden dar algo, que nadie es tan pobre como para no dar nada, y que cuando tú tienes esa filosofía las cosas se multiplican. Y eso me cautivó, porque vi que era como una organización bien pensada y que se tomaba en serio de eso de resolver la pobreza y crear riqueza de la pobreza. Allí son países que por un lado son muy pobres, pero por otro lado son muy ricos porque tienen mucha gente joven. Claro. Y las personas jóvenes, los niños, son, vamos, da igual de un niño de donde nazca, en Nueva York, en Oviedo, en Madrid o en una montaña en África o en Tegucigalpa, capital de Honduras, que si tú a un niño lo educas, lo motivas, le empujas para ayudar, ese niño aporta muchísimo al mundo. Claro. Y eso me cautivó, al extremo de descubrir en eso la mano de Dios, porque es de Dios. Yo creo que todo lo que sea mejorar el mundo, hacer justicia, y especialmente desde las personas de abajo, haciéndoles protagonistas del cambio, es de Dios. Y luego es un proyecto que ofrece el mejor producto al mundo, que son personas. Lo mejor del mundo son las personas. Claro. Y ser partícipe de eso, pues una cosa que me llenaba mucho. Conoció aquella misión en Honduras y ahí dejó el tema profesional, el de las finanzas, y se enroló en esa aventura, ¿no? Sí, exacto. Yo la verdad que siempre, aunque estaba involucrado en el tema de las finanzas, siempre había querido pues estar involucrado en temas de inversión social, porque creo que es el mundo, pues gracias a Dios, también un poco gira en esa dirección, por la responsabilidad social corporativa, la inversión de impacto, los principios de sostenibilidad, que ahora, como digo, gracias a Dios, están en boga, y todo eso siempre me interesó. También me interesó el apoyar proyectos humanitarios, ONGs. Entonces para mí fue relativamente natural como enfocarme en eso. El cambio, el giro fue cuando me di cuenta de que yo tenía que tener un papel más protagonista en todo eso. Y decidió dar el paso al frente. Exacto. Y luego también que la experiencia mía profesional es muy útil en una misión, en el sentido de que para organizar, para temas administrativos, para buscar recursos, también para enseñar a los jóvenes, porque en nuestra misión, como digo, nosotros no contratamos a gente para que lleven la organización, la llevan los mismos beneficiarios. Y ellos llevan la administración, la auditoría, la parte legal, la parte logística,
claro, son jóvenes y se equivocan, necesitan supervisión, coordinación, y por eso yo, una pieza que podía encajar ahí. Y luego la parte más importante, por eso también yo di el cambio, es que además de todo eso que es muy importante, es fundamental enseñar a la gente a ser solidaria, a tener compasión. Sí. Y eso lo tenía que aprender. Y por eso también el formarme como sacerdote, porque yo creo que desde la teología pues uno aprende a hacer justicia y a ser compasivo. ¿Y qué le dijeron sus familiares, sus amigos, cuando dijo, oye, hay esto? Bueno, por un lado no les sorprendió, porque yo, como digo, siempre tenía bastante interés en eso. Pero sí el giro hacia algo más radical y comprometido, y el giro también hacia la Iglesia Católica, eso sí sorprendió. Y bueno, en la vida uno pues siempre le puede dar un poco más... Bueno, que yo creo que la vida es tomar decisiones y saber elegir, y la verdad, y comprometerse. Entonces en la vida, pues como, al igual que uno sorprende a lo mejor cuando uno decide, encuentra el amor de su vida, encuentra una mujer, un hombre y dice que me caso, yo que había un poco como dilatado ese compromiso, porque en fin, pues vivía solo, era un soltero, trabajaba, pero que no estaba, por así decirlo, atado a nada, pues yo creo que fue ese nivel de sorpresa. Y bueno, también gracias a Dios por la gente que me conoce y mi familia y amigos, por gente que me respeta, que me quiere. Un tema también interesante es que, digo, modestia aparte, pues yo por mi trayectoria, pues la gente sabía que las decisiones yo no las tomaba a lo loco. Ahora mismo, en el mundo occidental, hacerse sacerdote pues puede sorprender mucho. Sí. Pero creo que para mí también fue importante decir, oye, mira, formar parte de la Iglesia Católica no es algo con mucho sentido, con mucha lógica. Con los errores la Iglesia Católica que ha cometido y que sigue cometiendo, y que es bueno denunciarlos y señalarlos, pero también la Iglesia Católica ha hecho mucho por el mundo, y creo que la Iglesia Católica, además de criticarla, hay que apoyarla. Y los que somos de la Iglesia Católica, que yo era cristiano, pues digo, mira, es que además de criticarla, yo la tengo que ayudar y tengo que comprometerme, y si yo tengo que meterme ahí para cambiarla. Entonces, eso también creo que fue importante en mi decisión. ¿Cuál es la realidad a día de hoy de Honduras? Y cuando digo Honduras, me corrige si me equivoco, quizás digo El Salvador, quizás digo Bolivia, quizás digo Perú, ya no digo nada de Venezuela. Vamos a ver, ¿cómo son o cómo están esos países a día de hoy? Bueno, pues es una gran pregunta la que haces, porque pues en esos países se vive una realidad muy diferente a la nuestra. Desde cosas tan básicas y obvias como abrir un grifo y que salga agua, eso es una cosa que allí en Honduras no pasa, ni en muchos de esos países, porque no están bien estructurados, organizados para que haya agua. Sí. Y el agua llega racionada, 2 veces a la semana, hay veces que sequía 1 vez a la semana. Desde las calles, muchísimas calles no están pavimentadas, son caminos de tierra. Luego, cosas también que sorprenden es que en una cama duermen varios. Tiene no un colchón es de una persona, no. La gente pobre, para empezar, muchas veces no tiene colchón. Claro. Y si tienen un colchón o una colchoneta, ahí duermen varios. Porque el hacinamiento, la gente no... ahora, por ejemplo, con el coronavirus, que la gente decía, ¿cómo se pasó el confinamiento en estos países? Son países donde no se pueden confinar. Aquí, gracias a Dios, el confinamiento, pues, que más que menos, pues tiene un espacio. Ese espacio no existía y por eso la gente no se confinó, porque la gente no puede estar encerrada iba a decir 4 paredes, a veces no son ni 4, son paredes de cartón, de chapa, o son países donde, por ejemplo, aquí, gracias a Dios, pues hay escuelas, universidades, quien quiere estudiar puede estudiar, por un ojo le toca trabajar para pagarse algo de la universidad, etcétera, pero hay becas, te pueden apoyar. Allí, lamentablemente, en las zonas rurales, por ejemplo, a partir de los 13, 14 años, de cada 10 personas, solo 2 siguen estudiando. Siguen estudiando, claro. Leía el otro día en prensa, hace muy poquito, decía, cuidado para estas Navidades, porque en España se puede producir, dentro de la crisis de suministro, quizás las videoconsolas no lleguen. Claro, si esto se lo cuentan a usted, o a ti, no sé cómo nos estamos tratando, de tú. Dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Porque no llegue la videoconsola.
Pues sí, son los problemas de los países ricos, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues yo creo que podemos aprender mucho de los países pobres, porque efectivamente a lo mejor es una bendición que no haya videoconsolas. Y el otro día veía yo un meme que me parecía divertido, que salía la España de ahora, la España de antes. Entonces, la España de antes salía una madre diciéndole a los niños... Sí, lo vi. Venga, meteros en la casa, meteros en la casa. Sí. Y la España de ahora es una madre que dice, hijo, por favor, sal de la casa. Sal de casa, sal de casa. Pues a lo mejor no viene bien que no haya videoconsolas para que jugar a cualquier cosa en la calle, ¿no? Y pues sí, pues la felicidad no puede girar en torno a una videoconsola. Quiero preguntarte también, Álvaro, tú que vives y convives diariamente en Honduras, ¿hay un sentimiento antiespañol en estos países? ¿Ha triunfado esa teoría de los españoles vinieron aquí, robaron, llevaron, mataron, violaron, hicieron todo, y somos pobres porque ellos se lo llevaron todo? Bueno, yo diría, por un lado, no, eso no existe en general, y en el sentido de que normalmente las personas de allí pues ven mucha afinidad con los españoles por el idioma, por la cultura, y también por el cariño de la madre patria, ¿no? Yo creo que todavía a día de hoy el término madre patria suena más que el término el oro que nos robaron los españoles, ¿no? Entonces, yo creo que en general no existe así. Pero por otro lado, sí que hay que decir que si hay una campaña en ese sentido, y a veces parece que sí la hay, pues a lo mejor se pueden cambiar las tornas, ¿no? Ya creo que hay muchos ejemplos en el mundo de cómo la educación es muy buena para lo bueno y es muy mala para lo malo. Es decir, que si se alimenta esa leyenda negra, pues sí, al final se puede generar un sentimiento antiespañol que pues no es justo ni es real. Y bueno, entonces que es bueno recordar que en general las personas tienen cariño hacia España, reconocen lo que ha hecho España y España, la Iglesia Católica, que se equivocó en muchas cosas, pero que el inicio de universidades, escuelas, etcétera, pues es gracias a la Iglesia, y la Iglesia, los españoles lo trajeron allí. Correcto. Y la propia estructura de Estado, etcétera, etcétera. En fin, que yo creo que a veces sí, hay campañas, bulos que van a hacer daño y que yo en la base, gracias a Dios, todavía eso no ha vencido, ¿no? Todavía el cariño, el respeto de la madre patria sigue más fuerte que eso. Cuando hablamos de la atención que presta la Iglesia Católica, en este caso a los pobres, a los más desfavorecidos, también siempre aparecen voces que dicen, bueno, la Iglesia tiene mucho dinero, que saque sus riquezas y lo inviertan los más pobres. ¿Esto es una postura cómoda? Bueno, siendo honestos, tiene parte de razón. O sea, cuando dicen, por ejemplo, los museos vaticanos, véndase todo y ya verás cómo hay para dar de comer a los pobres. Bueno, yo creo que hay que distinguir, por un lado, en lo que es el patrimonio cultural de la Iglesia, que no se puede vender porque tiene un valor incalculable y porque son un intangible. Y eso yo creo que a veces cuando se hace ese discurso, pues eso no es correcto, pues es extremo. Entiendo que lo has oído como yo, ¿no? Sí, pero tienen parte de razón en dos cuestiones a reflexionar. Por un lado, que la propia Iglesia, en su patrimonio, pues, y hay noticias por ahí que sí que la Iglesia pues tiene recursos que podría destinar y que a veces los ha utilizado mal. Precisamente ahora mismo el Papa, y me alegro, está reformando en profundidad las finanzas del Vaticano porque hubo unos dineros y recursos que se desviaron a lugares donde no correspondía. Entonces yo creo que hay que alabar la transparencia y agradar la crítica que permitió esa rectificación que es necesaria, ¿no? Y luego, por otro lado, también la Iglesia es el pueblo de Dios, y la Iglesia no es solo la estructura de la Iglesia oficial. Es decir, que la Iglesia somos todos los cristianos, y todos los cristianos tenían también que reflexionar que también sus recursos tienen que ponerlos al servicio de mejorar el mundo. Entonces yo creo que la propia Iglesia, en resumen, tiene que reflexionar sobre cómo asegurarse que todos los recursos que tiene, uno, mantenerlos y utilizarlos para educar a la gente sobre cómo mejorar el mundo, y los que son líquidos o se ponen a hacer líquidos, ponerlos en servicio donde más haga falta. Y luego la gente del pueblo de Dios, también ellos tienen que pensar
que la Iglesia no es solo el edificio, la institución, sino somos todos. Entonces yo tengo que mirar también a mis cuentas corrientes y decir, oye, ¿yo qué estoy haciendo por los pobres? Comprendo. Luego volvemos, si te parece, Álvaro, a ese tema. Cuando hablamos de las ayudas a estos países en desarrollo, como puede ser Honduras, tenemos a la Iglesia Católica, por una parte, y luego hay unas ONGs, ¿vale? Pero hay quien dice, no hay demasiadas, no valía más que hubiera menos y canalizaran más que no un montón, y no sé cómo se arreglan para llevar toda la ayuda. Pues sí, es correcto. Yo creo que el mundo de las ONGs y de la cooperación al desarrollo necesita una revisión en profundidad, porque creo que los pobres merecen una mejor atención por parte de ellas. Hay de todo, ¿no? Y pagan justos por pecadores, pero en general se podría decir que toda la cooperación es una industria y se ha industrializado, lo que significa que hay mucha gente que vive de eso y no tanto que está pensada para ayudar al más pobre. Nosotros, por ejemplo, en nuestra organización, modestia aparte, una de las cosas de las que estamos más orgullosos es que el dinero llega el 100% a los pobres. Toda esta organización, esta misión, que se llama COES, es una institución de voluntarios, porque son muchas personas que precisamente quieren huir de una estructura donde la gente cobra. Tampoco hay que ser extremo, es decir, que yo creo que todo el mundo merece cobrar, pero lo que tú has dicho bien, racionalizar, es decir, asegurarnos de que se cobra lo justo y asegurarnos también de que llega la ayuda y no se queda, muchas veces la ayuda se queda en demasiadas teorías, diagnósticos, papelería, imagen. Otro gran problema de la cooperación es el largo plazo. Es decir, el cambio de los pobres pasa mucho por la educación, y la educación es largo plazo. Es como una planta que tú pones la semilla, le echas el abono y la tienes que ir regando durante mucho tiempo. Nosotros lo hacemos con la educación, pero es sentido común, es lo que hace un padre con unos padres con unos hijos. Pues desde educar a tu hijo desde la guardería hasta la universidad. Cuando acaba la universidad ya tu hijo es una persona más o menos... Ya vuela solo. Ya vuela solo. Pero la cooperación muchas veces no es que se quede a mitad de camino, es que a lo mejor son proyectos de 1 año, 2 años. Es como que si tú a un niño le educas en la guardería y cuando llega a la escuela primaria ya desapareces y ese niño deserta. Entonces también la cooperación tiene que pensar en términos más a largo plazo y también en términos más sencillos. Es educación, alimentación, largo plazo. A veces se funciona mucho por modas. Hoy me voy a enfocar en este concepto, en otro concepto, y es que mucho abarca, poco aprieta. Me corregirás quizás, vamos a ver, en España y en muchos países de nuestro, o en la totalidad de los países de nuestro entorno, hay una grandísima clase media, ¿vale? Pertenecemos casi todos a la clase media. En estos países tipo Honduras, o eres muy rico o eres muy pobre. ¿Alguna responsabilidad también tiene que tener el gobierno de allí? Quiero decir, no sé el de Honduras exactamente, pero hay muchos países, tanto en América Latina como en África, que son sátrapas, donde ellos manejan el dinero entre 4 y el resto, mira, que se arreglen como puedan. A estos gobernantes también habría que pedirles alguna responsabilidad de cómo tienen a sus ciudadanos, no decir, bueno, y ahora que los mantenga la Iglesia, las ONGs y la caridad de los europeos, ¿no? No, efectivamente, el punto de partida es que yo creo que los países hay que ayudarles a que ellos mismos se organicen y no dependan de nadie. Y en eso es necesario utilizar las estructuras modernas que es el Estado y los gobiernos. Y efectivamente hay que pedirle cuentas al gobierno para que destine los recursos donde hay que hacerlo y que no haya corrupción, y ellos son grandes responsables. Pero por otro lado también, a veces en la misma Honduras y en general en la sociedad se critica demasiado al gobierno y se obvia la responsabilidad de cada uno. A mí me gusta mucho esa frase de Kennedy que decía: no piense lo que el Estado puede hacer por ti o tu país por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Y eso está un poco relacionado también con esa idea de que la Iglesia es el pueblo de Dios, no solo religiosos, sacerdotes. No, el Estado es el gobierno y la sociedad.
El gobierno tiene que hacer mucho, pero también la sociedad puede hacer mucho. Y en todos estos países, en Honduras también hay una clase media. Y esa clase media puede aportar mucho para hacer el cambio. Incluso dentro de los pobres hay categorías. Hay diferentes niveles de pobre. Sí, me imagino. Y un poco la conclusión es que nadie es tan pobre, ese famoso dicho, nadie es tan pobre que no puede hacer algo por otro. Todos, si yo no tengo, nuestro mismo proyecto está basado en eso, en que los jóvenes que ayudamos, que son súper pobres, ellos pueden ayudar. No tienen recursos, pero sí tienen tiempo, tienen capacidad, tienen la habilidad de repartir la ayuda que llega de España. Entonces yo creo que esa idea es fundamental. El problema de estos países es sálvese quien pueda. Esa es esa mentalidad que está desde el gobierno hasta el último. Y yo creo que lo importante es lo de aprender a compartir, que eso lo decimos nosotros mucho aquí en el proyecto, y es un poco también la idea de Dios. Es un mundo que Dios nos deja a cada uno para que lo administremos y cada uno somos responsables de administrarlo con los demás. Entonces, el cambio de verdad tiene que ver mucho con que la propia sociedad se organice y comparta, y así se cambia el gobierno. La gente piensa que el gobierno se va a cambiar solo, o va a llegar un mesías, un gobernante maravilloso. No, yo creo que los gobiernos cambian cuando la sociedad se empieza a cambiar y arrastra al gobierno. Correcto. En Asturias, durante estos días, ¿por qué motivo? Bueno, pues he venido por tres motivos fundamentalmente. El primero es que en nuestro proyecto se basa mucho en grupos de personas que ayudan a Honduras de manera voluntaria y en sus ciudades montan una pequeña organización de familiares y amigos, por ejemplo en Sevilla, en Madrid, aquí en el norte, en Zarauz, en Galicia, en Granada, etcétera, etcétera. Y pues hay un grupo de personas aquí en Gijón que han querido organizar este grupo, un grupo de ayuda desde Gijón. Sí. Y luego, por otro lado, también hay un misionero de Mieres, que él está allí en Honduras, y también, pues gracias a él, pudimos contactar con la universidad y estamos viendo formas de cómo la universidad puede ayudar allí a Honduras, y también cómo nosotros, entre comillas, modestia aparte, podemos ayudar a la gente del Principado, porque dando la oportunidad que puedan visitar Honduras, que creo que eso es muy educativo. Y luego también pues visitar a amigos de este misionero, y yo también, pues las personas que han motivado este grupo en Gijón son familiares míos, y bueno, pues eso, ver a este grupo de personas que van a montar, digamos, a COES y Gijón, acompañar a la universidad, también al ayuntamiento. Estuvimos en el ayuntamiento de Gijón esta mañana, pues un poco para dar a conocer el proyecto, y visitar también pues, grupos de amigos y familiares que apoyan a la causa de Honduras. Claro. Hace unas semanas la prensa titulaba que en Asturias ha aumentado muchísimo la pobreza, ¿vale? Que aumenta las personas en riesgo de exclusión social. Entiendo que no tendrá nada que ver un pobre de aquí con un pobre de allí, pero entiendo que será difícil para ustedes o para vosotros llegar a pedir dónde aumenta la pobreza, porque dirás, espera, primero voy a ver si me mantengo yo, que yo también tengo que vivir aquí, y luego ya veré a ver si puedo ayudar allá. Pues es una pregunta buena la que haces y difícil. Lo que ocurre es que, como tú también dices, pues no es lo mismo el pobre de aquí que el pobre de allí. Y por otro lado también creo que es que se puede ayudar a ambos. Es decir, claro. Lo uno no quita para lo otro, ¿no? Exacto. Es decir, que yo creo que si todos nos organizamos para ayudarnos unos a otros, resolvemos todos los problemas. El problema de fondo es que hay poca gente, en general, que ayuda. Entonces, cuando uno lee la noticia de que en el Principado crece la pobreza, y cuando uno oye la noticia de que viene una persona de fuera hablando de que hay más pobreza, yo creo que el foco hay que ponerlo es que tenemos que ayudar más, y tenemos que ayudar. Somos más los que tenemos que ayudar, y los que ayudamos tenemos que ayudar más. No es un tema de elegir uno u otro, pues no, es que hay que ayudar a todos, porque nos conviene ayudar a todos. Y para finalizar, ¿cómo ponerse en contacto con ACOES Gijón, que por ser lo más cercano que geográficamente tendríamos en el mapa? Pues bueno, en
En las redes sociales, en Facebook está ACOES, ACOES es ACOES, ACOES, sí. Y la página web es www.acoes.org. Si mandan un mensaje allí a los correos electrónicos y dicen, bueno, pues soy de Gijón, soy de Asturias, soy de un pueblo, y desde allí pues contestamos y le ponemos en contacto con las personas de la organización. ¿Se sigue la actualidad de España en Honduras? ¿Ustedes están al corriente de lo que Bueno, pasa, más o menos. de lo que pasa en España? ¿Todo tipo de actualidad o...? Bueno, yo sí por lo menos leo como los titulares de los periódicos, pero no así muy en detalle. Por último, como curiosidad, ¿cuántas veces vio la película de La Misión? Pues la he visto como quizás 3 veces, no mucho, pero sí es un peliculón, la verdad. Pensé que me iba a decir más, ¿eh? Bueno, pero vamos, he escuchado la banda sonora que es de Ennio Morricone muchas veces, ¿no? Porque inspira. La película no mucho porque ya la he visto y ya me la conozco y es una gran película, pero sí, lo que cuenta, gracias a Dios, los misioneros de ahora, yo por lo menos, pues claro, no les llego a la suela de los zapatos a aquellos que hicieron ese tipo de... Hay otra película también muy buena que se llama Silencio. La del Japón. La del Japón, de Martin Scorsese, sí. Que habla del inicio de los jesuitas en Japón, sí. Que eso también pues, es tremendo, ¿no? Gracias a Dios el mundo, con todos los problemas que tenemos, creo que mejora, y ya pues los misioneros de ahora, viajamos en avión, tenemos coches, se nos respeta, tenemos muchos problemas, ¿no? Pero no, es incomparable a la situación. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues Álvaro Ramos, sacerdote y misionero en Honduras, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por traernos lo que es, bueno, pues esa foto de cómo es Honduras y como decía yo, bueno, pues quizás Honduras representa no solo Honduras, sino también un poco los países del entorno que tampoco es que estén mucho mejor que Honduras. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Esta noche. Y ahora nos vamos muy rápido a la pausa y a la vuelta continuamos el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Ya lo han visto, bueno, pues personas que desempeñan su trabajo muy lejos de nuestras fronteras, ayudando a aquellas personas más desfavorecidas, ya sea en África, como es el caso del contingente militar que se desplazará dentro de muy pocas fechas a Mali, o como es, bueno, pues en el continente americano, en Honduras, trabajando también con los que menos tienen y mostrándonos en ambos casos la realidad que ahí está, de esas diferencias existentes entre un país desarrollado y otros en vías de desarrollo. Llegamos así hasta aquí, al final del programa de hoy. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, como siempre en el YES Asturias Televisión en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.